Bueno, la primera pregunta era si en estos últimos años han descendido el número de suscriptores y el número de ventas de la revista Caimán y en qué medida. Y un poco que me comente cómo es hacer crítica o cómo conseguir vender su producto en un sistema mediático en crisis. Eh, bueno, si te refieres a la crisis en general, ¿no? La verdad es que, por fortuna, las ventas y las suscripciones de la revista Caimán Cuadernos de Cine se están manteniendo bastante estables dentro de una, en nuestro caso, casi inapreciable tendencia a la baja, pero dentro de una curva que es muy estable. Probablemente no por méritos nuestros ni por méritos de la revista, sino muy probablemente porque la revista ha encontrado su público, ¿no? Eso que se llama el nicho de lectores, ¿no? En definitiva, los productos más especializados o las revistas más especializadas, si consiguen encontrar su público, ¿no? Que no es un público mayoritario, que no es el público mucho más amplio, no son la masa de lectores mucho más amplia que pueda tener una revista de divulgación, sino que es una revista, digamos, un perfil de lectores más especializado. Parece, por el momento, ¿no? Que se mantiene bastante estable. Por supuesto, en la época de crisis en la que estamos, por la crisis económica general, por la crisis que vive el cine, por la transformación de todo el espectáculo cinematográfico, por la crisis de las salas, por toda la transformación gigantesca que afecta a todos los ámbitos que tienen que ver con el paso de la civilización analógica a la civilización digital. Efectivamente, eso es lo que le plantea a la revista y lo que nos plantea a los que hacemos Caimán Cuadernos de Cine son sobre todo estímulos, retos y desafíos. Cómo hablar de cine o del audiovisual en 2013, ¿no? Desde 2007, cuando apareció la revista, hasta la actualidad, y por tanto cómo enfrentarnos a un complejo sistema que se ha ramificado mucho, que se ha diversificado mucho, que abre nuevos caminos que son desconocidos y que nos plantea pues, muchas preguntas a las que tratamos de encontrarle respuesta o de ofrecer respuestas siempre desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de reflexión, ¿no? Bajo su juicio personal, ¿cuál cree que ha sido el motivo del cierre definitivo de la distribuidora Altafilm en concreto? ¿Y cree usted que existirá cambio y de qué tipo en el sistema de distribución cinematográfico? Las causas concretas del cierre de la distribuidora Altafilms las desconozco. Las causas generales que puedan afrontar o dificultar la vida de las distribuidoras tradicionales sí son más o menos conocidas. Tienen que ver, por un lado, si estamos hablando de España, con el descenso brutal y últimamente en los últimos tiempos progresivamente acelerado de los espectadores a las salas, de la asistencia de los espectadores a las salas, para consumir el cine de otra manera, por otros canales, a través de otras ventanas y por otros medios y en otros circuitos que no son exactamente los de las salas tradicionales. Luego hay un segundo factor decisivo, importantísimo en el caso español, y es el hecho de que las televisiones, y particularmente las televisiones públicas, han dejado de comprar cine, mayoritariamente cine europeo. Lo único que compran son cine de las mayos norteamericanas. Y en el actual sistema de mercado, si solamente con la rentabilidad de las películas en las salas es imposible su financiación, es imposible afrontar los costes que le puede costar a una distribuidora comprar una película si después no la puede vender a las televisiones o si después no le puede sacar también la otra pata que hasta ahora venía sosteniendo ese negocio que era el mercado del DVD, que es otro mercado en retroceso. Con el mercado del DVD en retroceso, con la asistencia del público a las salas en retroceso, con las televisiones públicas que no compran cine de autor europeo, si estamos hablando de las pequeñas distribuidoras independientes como puede ser Altafilms, y con la transformación digital, con las dificultades que eso le plantea a los cines, pues evidentemente es un sector que se enfrenta a una crisis en general en todos los países y que en España, por las circunstancias particulares nuestras, puede ser más acusado o más grave. Aquí arrojaba una idea y creo que estamos ante un panorama donde todo vale gracias a las herramientas que nos ofrecen
la democracia visual es mucho mayor y antaño dominaban, como decía, las grandes mayors. O, ¿es esto cierto? ¿O sigue el público dominado por las grandes empresas cinematográficas? El gusto del espectador general. A mí me cuesta por lo general mucho trabajo aceptar las generalizaciones de ese tipo. Es evidente, pero ha sido casi siempre así, que el gusto mayoritario de los espectadores pues está mucho más influido, ¿no?, por el gusto del cine americano narrativo de gran espectáculo, o sea, el de las mayors, que evidentemente controlan y dominan de forma hegemónica parcelas muy importantes del mercado, de la distribución, de la producción, de la distribución y de la exhibición, ¿no?, en España y en casi todos los países, por lo menos europeos. Por supuesto que los gustos del público mayoritario están muy influidos por eso, pero hace ya muchísimos años que no podemos hablar de público, ¿no? Hace ya muchísimos años que ese concepto no existe. El público se ha fragmentado muchísimo, hay muchos tipos de público distintos, muchísimos tipos de público distintos. Hay público que sigue yendo a la sala de versión original, hay público que ya solamente va a los grandes multiplex de cine y palomitas, hay público que ya no van nunca al cine y que simplemente consumen películas en internet o que piratean películas, hay público que solamente compra DVDs porque no se maneja todavía con internet, hay público de versión original, hay muchos tipos de públicos muy diferentes. Hay los públicos que van a los circuitos culturales, a la cinemateca, a las filmotecas, a las programaciones audiovisuales de los museos, hay el público que está más vinculado a la experiencia museística del audiovisual, de las instalaciones, de las ramificaciones de esto con el audiovisual contemporáneo. Hay muchos tipos de públicos muy diferentes. El concepto de público está totalmente segmentado, fragmentado y habrá que afinar mucho más nuestras herramientas para entender lo que está pasando. ¿Cómo entendemos el cine, sin entrar dentro de la valoración de partidos políticos concretos, sino la política en sí en España? ¿Cómo entiende el cine? ¿Como entretenimiento o como cultura? ¿Cree usted que se banaliza la investigación y el estudio cinematográfico en nuestro país? Son dos preguntas que solo hasta cierto punto están vinculadas. Claro, si comparamos el caso de España con el caso de Francia, claro, sí, comparando con otros países, evidentemente pues siempre salimos perdiendo o siempre nos lamentamos mucho, ¿no? En Francia el cine, supongo que en otras parcelas de la cultura es igual, el cine es una cuestión de Estado que no se discute, ¿no? O sea, ningún gobierno de un color político o de otro discute el sentido cultural del cine, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos es un ejemplo muy claro, ¿no? Con Francia abanderando la defensa de la excepción cultural, ¿no? Sobre todo en defensa del audiovisual. Lamentablemente en España no ha sido así nunca y no tengo ningún empacho en decir que ahora lo es menos todavía con este gobierno de bárbaros que tenemos y que no tengo ningún empacho en contarlo tal cual. La subida del IVA, la falta de ayudas públicas a la producción, a la distribución, a la exhibición y el desentendimiento general del Estado respecto a la suerte del cine y de todos la multitud de sectores culturales y sociales, lamentablemente nos ponen las cosas mucho más difíciles, ¿no? En consecuencia, en España, por lo demás, ahora sí, con independencia de los colores políticos, arrastramos un déficit importante, que es el conocimiento y el estudio del cine, sobre todo porque no está metido en la experiencia educativa, es decir, en los programas educativos y pedagógicos de la educación, los programas educativos, ¿no? Es decir, no está en el currículum escolar y no sé, y por tanto pues ahí se corre el riesgo de que sigamos perdiendo aficionados y que por tanto los estudios sobre el cine y el conocimiento del cine se sigan alejando de muchos espectadores o de la mayoría de la población. Y luego ya la última pregunta, pero que son dos divididas, es
¿Qué opinión personal le generan frases como "el cine ha muerto", dicha recientemente por el productor Alan Parker tras la llegada del cine digital y en 3D? ¿Y hacia dónde cree que se dirige la evolución de la industria? Como algo totalmente no... algo opinativo totalmente, no... Yo creo que de eso de que el cine ha muerto es simplemente una tontería. Es decir, y lo ha sido siempre. Visto Erice ha dicho en muchas ocasiones que el cine ha muerto. Son muchos ya los que desde hace mucho tiempo vienen diciendo que el cine ha muerto, pero si realmente hubieran tenido razón en algún momento, haría ya bastantes años que lo habríamos enterrado. No ha sido así y no parece que vaya a ser así. El cine, como la sociedad, como los medios de comunicación, como la tecnología, está en permanente transformación. Yo creo que el único rasgo distintivo de la actualidad es la velocidad. Siempre estuvo en transformación el cine. El cine primero fue mudo, después fue sonoro, después fue en color, después llegó el cinerama, después llegó el 3D. Bueno, ahora el rasgo distintivo que nos provoca no pocas perplejidades, sino pocas dificultades, es la velocidad de los cambios. Ahora todo se está transformando mucho más rápido. El cine está en transformación. Y como estamos en el centro del huracán, pues tenemos poca perspectiva. Y entonces estamos todos muy desconcertados y llenos de perplejidades y no sabemos, nos gustaría saber, sería mucho más tranquilizador saber hacia dónde se dirige, pero no lo sabemos, ¿no? Intuimos algunas cosas, no sabemos si el cine, si finalmente el estándar de consumo general del cine será en 3 dimensiones o no. Podría llegar un momento, ¿por qué no?, en que el estándar común del cine fuera en 3 dimensiones y podrían llegar al cabo de varias generaciones ciudadanos que realmente nacieran viendo cine en 3 dimensiones y no podrían entender por qué el cine era en 2 dimensiones y la vida es en 3, ¿no? Como a nosotros nos cuesta trabajo pensar, nos resulta extraño que el cine fuera mudo o que el cine fuera en blanco y negro. No lo sabemos, pudiera ser. No sabemos si eso va a llegar así, si eso va a llegar a ser así, no sabemos si simplemente va a ser un intento de revitalizar las salas alicaídas, de volver a llevar a los espectadores a las salas. No lo sabemos, ¿no? El cine está en transformación y yo creo que está atravesando un momento espléndido y fascinante y apasionante porque se están abriendo muchos caminos. Pero, por ejemplo, muchos caminos nuevos y probablemente el cine esté conquistando ahora más libertad que nunca. Ahora empieza a ser verdad esa butad de que todo el mundo puede hacer una película. Igual que cualquiera puede escribir una novela y luego te la publican o no, hasta hace muy poco, hacer una película no estaba al alcance de una persona ni de dos, estaba solamente al alcance de una industria, ¿no? Hacía falta mucho dinero. Ahora, llevando las cosas al extremo, cualquiera puede hacer una película, ¿no? Con una pequeña cámara digital es muy barato hacer una película. Y luego te la distribuyen o no, te la exhiben o no, a la gente que tú se la enseñas le gustan o no. Pero eso era una utopía hace 15 años y esa utopía está a punto de llegar. Eso generará más libertad, pero eso no nos garantiza que vaya a haber mejor cine, ¿no? Como decía Spielberg, ayer citaba el profesor Casimiro Torreiro una cosa a propósito de la crítica, pero a mí me gustaba más lo que decía Spielberg, y es que el talento no es democrático, ¿no? Que ahora todo el mundo pueda hacer una película no significa que vaya a haber obras de arte, muchas más obras de arte. El talento no es democrático, no está repartido por igual. Todo el mundo puede hacer una película, pero no todo el mundo tiene cosas que decir ni el suficiente talento para hacerlo bien. Celebremos que todo el mundo puede hacerlo, que ya es una conquista importante. Mi duda es qué pasará con las producciones más pequeñas, europeas, que realmente tengan bastante talento y que sobre todo en España, hablando de nuestro país, por motivos comerciales no lleguen a las salas y no se puedan disfrutar, el espectador no pueda disfrutar lo que antiguamente salas como los Renoir o los Golem sí te ofrecían esa oportunidad, pero como nos comentaba el otro día usted, la digitalización se va a cargar, entre comillas, muchas de esas salas. Bueno, pues efectivamente esa es un poco la gran incógnita, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con ese tipo de cine, ¿no? ¿Dónde va a recalar o por dónde va a circular? Incluso si se va a poder hacer. O si incluso se hará por amor al arte más que por una recompensación económica. Sí, pero por amor al arte no se pueden hacer determinadas películas. Exacto. Muchas de las películas que admiramos
que han estado circulando y que todavía circulan por esas salas cinematográficas no se hace por amor al arte, se necesita bastante dinero todavía para hacer esas películas. Otras son muy baratas y se pueden hacer, pero no todas, ¿no? Entonces no se sabe realmente qué va a pasar con ese tipo de cines, y van a quedar solo las grandes salas y los grandes multiplex. Por ahí lo que va a circular mayoritariamente es el gran espectáculo norteamericano, y no sabemos si ese otro cine se va a ver en internet. No sabemos qué va a pasar con la frontera más inmediata que tenemos, que la tenemos ahí, al alcance de un año, 2, 3, que es la integración total entre internet y televisión. Es el momento en que se produzca la integración real, ¿no?, y total entre internet y televisión, y nuestro televisor sea realmente un terminal con el que podamos interactuar. Probablemente tengamos en casa una pantalla maravillosa donde tengamos a nuestro tiro toda la historia del cine, y a partir de ahí no sabemos qué puede pasar.